El hombre que Sor Lucía juró haber visto de pie, junto a la cama de la pequeña Sofía, momentos antes de que el monitor cardíaco reviviera con un estruendo milagroso, era el mismo hombre que yo había visto, hacía apenas una hora, frío y rígido, en la plancha de la morgue, con una etiqueta en el dedo gordo del pie que lo identificaba sin lugar a dudas como Ricardo el Cuervo Morales. Imposible, absurdo, una blasfemia contra la razón. El teléfono sonó, desgarrando la quietud de mi celda, ese santuario de silencio que rara vez se atrevía a violar la noche. Eran las 3:15 de la madrugada. Un sonido brusco, cruel, que me arrancó de un sueño fugaz y me lanzó a una oscuridad más profunda que la de la habitación. Era Sor Lucía. Su voz, un hilo quebrado de pánico y asombro, se deslizó por el auricular, goteando incredulidad. «Padre», apenas logró articular, un susurro ronco, «tiene que venir, ahora mismo. Es la niña del cuarto 204. Y es el cuervo». El cuervo. La mente se negó a procesarlo. No podía ser. Mis ojos se abrieron de golpe, buscando algún rastro de la noche, de la vigilia, de cualquier cosa que pudiera explicar la locura de esas palabras. Un sicario, un delincuente notorio, un alma perdida que yo mismo había entregado a la tierra horas antes. Su cuerpo, en la morgue, bajo una sábana blanca, esperaba al forense y a nadie más. La contradicción era tan brutal, tan directa, que golpeaba mi mente como una mola. Mis oídos zumbaban. ¿Había escuchado mal? Era el delirio de la madrugada. ¿Sor Lucía? Mi propia voz sonó extraña, rasposa. ¿De qué está hablando? ¿El cuervo? Lo dejé en la morgue. Muerto. ¿La niña Sofía? La sola mención de su nombre, de su frágil existencia pendiendo de un hilo, añadió otra capa de horror a la escena. La pequeña Sofía, consumida por una enfermedad cruel, se apagaba lentamente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Estaba al borde del abismo. «Padre, lo juro por Dios». Su voz se elevó, temblorosa, al borde del colapso. Estaba aquí, en la habitación, de pie, junto a ella. Y luego el monitor cobró vida. La niña respira. Está viva. Y él desapareció. La palabra resonó en el silencio de mi pequeña habitación. Una reverberación fantasmagórica. Desapareció. Muerto. Vivo. De pie. Salvando. La razón se tambaleaba al borde de un abismo que no conocía. Un hombre que la ciencia había declarado muerto, que yo mismo había visto sin vida, no podía, bajo ninguna ley de la física o de la fe que conocía, estar de pie en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. No podía. Y sin embargo, la voz de Sor Lucía era inconfundible. Su terror era palpable, su asombro infeccioso. «Voy para allá», dije, y las palabras apenas salieron. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Una batería de tambores de guerra en mi pecho. Me puse la sotana a trompicones. Mis manos temblaban. Cada movimiento era torpe, urgente. La adrenalina se disparó, enviando oleadas de frío y calor por mis venas. La duda era una bestia, pero la necesidad de saber, de ver con mis propios ojos, era una fuerza incontrolable. ¿Qué demonios había presenciado Sor Lucía? ¿Un fantasma? ¿Una alucinación inducida por la tensión de la noche? Pero no. Su convicción era demasiado firme, su pánico demasiado real. Y la niña moribunda que ahora, según ella, respiraba con una calma antinatural. La vida brotando de la imposibilidad de la muerte. Corrí. Sí, corrí. Como un alma en pena o un hombre poseído por los pasillos estériles del Hospital General de San Judas Tadeo. Las luces fluorescentes parpadeaban, arrojando sombras largas y danzantes que se retorcían con cada zancada. El olor a antiséptico, normalmente reconfortante, ahora era el hedor de un misterio incomprensible. Mis sandalias resonaban en el mármol, un eco solitario en el silencio sepulcral del hospital a esas horas. Pasillo tras pasillo, mi mente corría más rápido que mis pies, tropezando con la misma e ineludible verdad. Lo que Sor Lucía describía era imposible. Simplemente imposible. Pero si era imposible, ¿cómo podía ser real? ¿Cómo podía una enfermera experimentada, una religiosa devota, haber inventado una historia tan específica, tan perturbadoramente detallada? Y la vida de Sofía, su vida en la balanza de esta grotesca paradoja. Sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. No era el frío de la noche, sino el de lo desconocido, lo que desafiaba toda mi formación, toda mi fe, toda mi lógica. Estaba a punto de enfrentar no solo un milagro, sino una transgresión de la realidad. Un misterio que no pertenecía a este mundo. Un hombre muerto que caminaba. Un sicario que traía vida. La noche se había desgarrado, revelando un abismo que ni siquiera la fe más profunda podía fácilmente abarcar.
Y yo, Padre Miguel, me encontraba de pie al borde de ese precipicio, con el corazón martillándome en el pecho, sabiendo que mi vida, mi comprensión del universo, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué fuerza lo había movido? Y lo más importante, ¿por qué? La respuesta aún me elude, pero esa noche el cielo y la tierra se tocaron de una manera que solo Dios podría haber orquestado. Para entender esa noche, la que desgarró el velo de lo que creíamos posible, primero deben comprender el denso silencio que la precedió. No me refiero al silencio de una iglesia vacía en una tarde de otoño, ni al que desciende sobre una calle después de la medianoche. Hablo de un silencio más profundo, uno que se asienta en el alma y que solo se experimenta en los confines de la esperanza desvanecida. Es el silencio que sigue a una oración repetida tantas veces que las palabras pierden su eco, una oración que uno susurra con el aliento contenido, temiendo, con cada fibra del ser, que no será respondida, y la oración por la pequeña Sofía se había vuelto, en esas semanas interminables, muy, muy silenciosa. El Hospital General de San Judas Tadeo es mi parroquia, mi altar y mi confesionario. Llevo 15 años como capellán entre estos muros estériles, y he visto más milagros y más tragedias de las que la mente de un hombre puede retener sin sentir el peso abrumador de la fragilidad humana. Aquí, el incienso es reemplazado por el olor persistente a antiséptico, una fragancia penetrante que se aferra a la ropa y a la memoria, y los himnos son el pitido rítmico de las máquinas que miden la vida, o su lenta retirada. Mis feligreses aquí no son aquellos que acuden a misa los domingos con sus mejores ropas, son los que yacen en las camas, los que esperan en los pasillos con los rostros demacrados por la angustia, los que luchan contra enfermedades que devoran no solo el cuerpo, sino también la fe. He aprendido que cada cama es un universo de dolor y esperanza, y cada familia, una constelación de miedos y amores inquebrantables. Pero la pequeña Sofía, con sus 7 años de vida, se había convertido en el epicentro de un silencio particularmente desolador. Su caso era uno de esos que se clavan en el alma de los médicos, de las enfermeras, e incluso de este viejo sacerdote. No hay nada más desgarrador que la enfermedad en un niño. Una vida apenas comenzada, amenazada por una oscuridad que no comprende, que no merece. Sofía padecía un cáncer que se había burlado de la ciencia, de los protocolos más avanzados, de la incansable dedicación del personal médico. Había devorado su pequeño cuerpo con una crueldad metódica, silenciosa, implacable. Recuerdo la primera vez que la vi. Era una niña de ojos grandes y vivaces, con un entusiasmo contagioso que, a pesar de las vías intravenosas y la palidez, aún se asomaba en su sonrisa. Sus dibujos, pegados con cinta adhesiva en la cabecera de su cama, eran explosiones de color, soles sonrientes, arcoíris imposibles, animalitos que bailaban. Eran un testimonio mudo de la vida vibrante que el cáncer intentaba sofocar. Pero con cada quimioterapia fallida, con cada nuevo síntoma, esos colores se iban apagando, y sus risas se transformaban en quejidos bajos, en un silencio de dolor. Su cabello, que una vez fue una cascada de rizos castaños, se había ido, dejando al descubierto la tierna vulnerabilidad de su cráneo. Su pequeña mano, que solía aferrarse con fuerza a mi dedo cuando la visitaba, ahora era un nudo de huesos frágiles, incapaz de sostener ni siquiera un ligero rosario de plástico. Sus padres, Elena y Javier, eran gente de fe sencilla, de esa que se cultiva en los pueblos pequeños, con una devoción arraigada en las tradiciones y en la confianza inquebrantable en un Dios bueno. Los había conocido en la parroquia local antes de que la enfermedad de Sofía los atrajera a la órbita de este hospital. Elena, con sus manos siempre ocupadas y su mirada dulce, solía encender velas en la iglesia con una fe tan pura como el agua. Javier, un hombre fuerte y trabajador, con manos callosas y una voz profunda, era de los que asistía a misa cada domingo, no por obligación, sino por un sincero respeto y una fe que consideraba la base de su familia. Su vida antes de Sofía era una sinfonía sencilla de trabajo, familia y fe. Pero el cáncer tiene una forma de destrozar hasta las melodías más armoniosas. Ahora, su fe se había convertido en un peso que apenas podían cargar. Era una losa sobre sus hombros, no una fuente de consuelo. Elena pasaba los días aferrada a su rosario, sus nudillos blancos por la presión, como si la fuerza de su agarre pudiera detener el avance de la enfermedad. La veía en la capilla del hospital, arrodillada, con los ojos hinchados y una plegaria constante en sus labios temblorosos. Sus oraciones ya no eran peticiones llenas de esperanza, sino súplicas desesperadas, negociaciones con un cielo que parecía distante, implacable. Cada Ave María era un sollozo ahogado, cada Padre Nuestro, un lamento. Su fe, antes tan luminosa, era ahora un acto de resistencia desesperada contra la evidencia que los médicos le presentaban con rostros sombríos y palabras cuidadosas que no podían disfrazar la verdad brutal.
La observé una tarde sentada junto a la cama de Sofía, murmurando sin mirarla, sin ver el rostro sereno y agotado de su hija, sino un punto invisible en el espacio, como si intentara proyectar sus palabras más allá de las paredes de esa habitación, más allá de la atmósfera del planeta, directamente a los oídos de un Dios que, pensaba, había dejado de escucharla. Javier, por su parte, había tomado un camino diferente. Su fe, a diferencia de la de Elena, que se aferraba con una tenacidad casi dolorosa, se había astillado y convertido en una ira silenciosa contra un Dios que, según él, permitía tal sufrimiento. Lo veía en su postura rígida, en sus ojos vacíos que evitaban los míos, en la forma en que se retiraba a la ventana de la habitación de Sofía, dándole la espalda al lecho de su hija, como si no pudiera soportar la visión de la lenta agonía, o quizás, como si el acto de mirar fuera una traición a su propia rabia. «Padre», me dijo una tarde, su voz apenas un susurro áspero, sus ojos fijos en la lluvia que caía sobre la ciudad, sin verla realmente, sino proyectando su desesperación en ella. ¿De qué sirve rezar si él no escucha? ¿De qué sirve creer si esto es lo que obtenemos a cambio? Mi Sofía, padre, mi angelito, ella no merece esto. Ningún niño lo merece. Sus palabras no eran un desafío, sino una confesión de su dolor más profundo, una herida abierta en su alma. Su fe no estaba rota, sino congelada en una capa de resentimiento. Se sentía traicionado, y en cierto modo yo entendía ese sentimiento. Mi trabajo era ofrecer consuelo, pero mis palabras, mis exhortaciones a la paciencia, a la confianza en la voluntad de Dios, se sentían huecas frente a la inmensidad de su dolor. Mis propias convicciones eran puestas a prueba en esas conversaciones, en esos silencios cargados de preguntas sin respuesta. ¿Cómo explicar el sufrimiento de los inocentes? ¿Cómo mantener la esperanza cuando la muerte se cierne como un depredador invisible? Yo mismo luchaba en mis oraciones nocturnas, pidiendo a Dios una señal, una migaja de esperanza que pudiera ofrecer a esta familia rota, a este padre que miraba con rabia al cielo, a esta madre que se consumía en susurros y lágrimas. Me sentaba con ellos en el café del hospital, mis manos sosteniendo una taza de café frío, mientras el aire se llenaba de un silencio que no era de paz, sino de rendición. El hospital, con su ciclo incesante de vida y muerte, de dolor y curación, se había convertido en un reflejo de su propia lucha. La promesa de la vida que contenía se veía eclipsada por la sombra persistente de la pérdida. Cada vez que escuchaba el código azul por los altavoces, o veía a una familia salir de una habitación con los ojos rojos y los hombros encorvados, sentía un escalofrío. Pensaba en Sofía, en Elena, en Javier, y la necesidad de una intervención divina, de una luz en esa oscuridad abrumadora. Se hacía más palpable, más urgente, el silencio se hacía más denso, el aire más pesado, y yo, Padre Miguel, seguía buscando esa señal, esa respuesta que el cielo parecía rehusarse a dar, sin saber claro que la respuesta, cuando llegara, no sería un susurro apacible, sino un estruendo que rompería el silencio, un eco de una verdad que desafiaría toda lógica humana y revelaría el inescrutable poder de la gracia. Una fe, mis queridos hermanos, no es un monolito inquebrantable, sino una planta delicada y a la vez tenaz. Crece en el jardín del corazón, nutrida por la esperanza y regada por la gracia, pero también es vulnerable. Puede marchitarse bajo el sol abrasador del sufrimiento o ser arrancada de raíz por los vientos implacables de la desesperación. Es un jardín frágil, expuesto a las inclemencias de la vida, y su resiliencia se pone a prueba no solo por tormentas repentinas, sino también por una sequía prolongada y la lenta, insidiosa erosión. En el caso de la pequeña Sofía, la fe de sus padres no estaba simplemente siendo probada en el crisol del dolor. Estaba siendo despojada capa por capa, expuesta a una erosión tan lenta como cruel, tan implacable como la misma enfermedad que devoraba a su hija. Día tras día veía cómo las raíces de su creencia se debilitaban, cómo las hojas de su esperanza se volvían quebradizas, amenazando con reducir a polvo lo que una vez fue un oasis de consuelo. El silencio del que les hablé antes no era solo una ausencia de ruido en los pasillos o en la capilla. Era el vacío que se abría en sus almas, un abismo helado y creciente entre ellos, y aquello en lo que alguna vez creyeron ciegamente. Un silencio que se hacía palpable, denso y opresivo en la pequeña habitación de Sofía. Era el sonido de la esperanza que se retiraba, dejando un hueco que ninguna palabra humana podía llenar. Elena, la madre de Sofía, era la encarnación visible de esa resistencia desesperada. La encontraba a menudo sentada al borde de la cama de su hija, el aire a su alrededor denso con una mezcla de antisépticos y la tenue, casi imperceptible fragancia de incienso que traía desde la capilla. Su espalda estaba encorvada por el cansancio y el dolor, una curva que parecía querer absorber el sufrimiento de su pequeña Sofía. Pero sus ojos,
Aunque enrojecidos e hinchados por las lágrimas no derramadas y las noches en vela, conservaban una chispa obstinada, una tenaz negativa a rendirse ante lo inevitable. En sus manos, siempre, un rosario gastado. No era un rosario nuevo y brillante, era un objeto de devoción profundamente personal. Los granos de madera de olivo, pulidos por incontables oraciones y la fricción constante de sus dedos, se incrustaban en sus manos con la familiaridad de una extensión de su propio cuerpo. Sus nudillos, blancos por la presión constante, parecían huesos de ave listos para romperse, una metáfora visual de la fragilidad de su esperanza y la fuerza inquebrantable de su voluntad. Cada Ave María que susurraba, cada gloria que murmuraba, no era una simple recitación, era un acto de desafío silencioso, una afirmación de que, a pesar de lo que los médicos le decían con rostros sombríos, recuerdo sus voces bajas y solemnes, las palabras técnicas que se sentían como sentencias, a pesar de las gráficas que descendían inexorablemente y las palabras latinas que describían el progreso del mal, ella no se rendiría. Su fe no era una certeza gozosa, de esas que uno exhibe con alegría en un día de sol. Era una trinchera cavada profundamente en el corazón, un último bastión contra la evidencia irrefutable que día tras día se le presentaba en forma de una hija que se desvanecía. Observarla era presenciar la lucha del espíritu humano en su forma más pura y agotadora. La veía, y mi corazón de pastor se encogía, deseando poder tomar parte de su carga, de su inmenso sufrimiento que pesaba sobre ella como una losa. Me preguntaba cómo una madre podía soportar tal prueba sin fracturarse, cómo su espíritu no se había quebrado ya bajo el asedio. Recordaba las palabras de las Escrituras sobre la fe que mueve montañas, pero la montaña que enfrentaba Elena parecía inamovible, su sombra cada vez más larga sobre la vida de su pequeña. A veces, cuando mis rondas me llevaban por el pasillo y la encontraba sola en la pequeña capilla del hospital, un espacio humilde, con un par de bancos de madera y una imagen sencilla de la Virgen de Guadalupe, donde el aire solía ser un poco más fresco y silencioso que en el resto del hospital. La encontraba de rodillas, con el rostro hundido en las manos. Podía escuchar sus sollozos, ahogados y profundos, que parecían querer arrancar el dolor desde lo más hondo de su ser. Un sonido gutural que resonaba en el pequeño espacio, más que un llanto, era un lamento del alma. Entraba, me sentaba a su lado en silencio, el crujido de la madera bajo mi peso resonando en el recogimiento. Después de un rato, le ofrecía la comunión, el cuerpo de Cristo, un pequeño consuelo tangible en medio de su abrumadora pena. Sus ojos se fijaban en la hostia con una devoción casi febril, una necesidad palpable, como si en ese pequeño trozo de pan pudiera encontrar la totalidad de su esperanza, el último hilo al que aferrarse en la tempestad. Era un acto de fe tan desgarradoramente hermoso que a veces me hacía dudar de la suficiencia de mi propia creencia, tan acostumbrado a los rituales y las palabras, a la comodidad de la doctrina. Elena no recitaba oraciones, las vivía, las encarnaba con cada fibra de su ser, su fe un acto puro de supervivencia espiritual. Javier, su esposo, había tomado un camino diametralmente opuesto. Donde Elena se aferraba con uñas y dientes a la esperanza, Javier la había soltado, o más bien, se la habían arrancado de las manos con una crueldad que le había dejado el alma vacía. Su fe no se había marchitado como una flor, se había astillado, fragmentado en 1000 pedazos punzantes que se habían transformado en una ira silenciosa, una rabia contenida, fría y amarga, que se había solidificado en un resentimiento inexpugnable contra un Dios que, en su entendimiento, era el único responsable de la agonía que padecían. Era raro verlo en la habitación de Sofía. El ambiente allí, cargado de la frágil respiración de su hija y las oraciones susurradas de Elena, parecía ahogarlo, quemarle los pulmones. Prefería merodear por los pasillos estériles, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su pantalón, los hombros tensos y encorvados como si cargara un peso invisible, y la mirada perdida en algún punto lejano, como si el mismo aire del cuarto de su hija le quemara. Había en él una postura de desafío, de resignación hostil, un muro invisible que lo separaba del resto del mundo. Hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras eran a menudo cortantes, teñidas de un escepticismo hiriente que antes no conocía en él. Un hombre que siempre había sido de risa fácil y espíritu abierto. Su voz, cuando finalmente emergía, era un lamento áspero y desprovisto de emoción, casi hueco. Recuerdo una tarde, el sol de la tarde filtrándose por las ventanas del pasillo y pintando largas sombras doradas en el suelo de linóleo pulido. Lo encontré sentado en una banca de espera, de esas de metal frío, mirando fijamente a la pared beige, con una inmovilidad que me heló el alma. Me acerqué con la cautela que uno usa con un animal herido, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría provocar una reacción violenta. «Javier», le dije suavemente, tomando asiento a una distancia respetuosa.
El sonido de mi voz parecía un intruso en el silencio pesado que lo envolvía. Él no se movió, ni siquiera parpadeó. Su cuerpo una estatua de dolor petrificado. «Padre», respondió finalmente. Su voz un murmullo áspero, tan desprovisto de emoción que casi sonaba hueco, como el eco en una cueva, como si las palabras tuvieran que luchar para salir de su garganta. No había en él la resignación doliente de Elena, sino una furia helada, encapsulada y contenida. «Dígame, padre, ¿de qué sirve rezar si él no escucha?». La pregunta me golpeó con la fuerza de un puño. No era una pregunta retórica, era un grito del alma, una acusación directa, lanzada no a mí, sino al cielo mismo, a ese Dios que él percibía como ausente, cruel o indiferente. Su mirada, cuando finalmente la posó en mí, estaba vacía, despojada de toda chispa, reflejando un abismo de desesperación que pocas veces había visto en el rostro de un hombre vivo. En ese momento sentí el peso de mi sotana, la responsabilidad de mi oficio, y la abrumadora insuficiencia de mis palabras. Intenté encontrar las palabras adecuadas, las que sabía que se suponía que debía decir, las que habían sido mi sustento y el consuelo de otros innumerables veces. Hablé de la misteriosa voluntad de Dios, de la fe en la adversidad, de que a veces el silencio de Dios no es ausencia, sino una forma de presencia que no comprendemos, un susurro que exige una escucha más profunda. Pronuncié frases sobre la fortaleza que se encuentra en la cruz, sobre el amor divino que nos envuelve incluso en el sufrimiento más profundo, un amor que a veces se manifiesta de maneras incomprensibles para nuestra lógica humana. Pero mientras mis palabras salían al aire estéril del pasillo, las sentía huecas, vacías, resonaban sin eco, no solo en Javier, sino también en mí mismo, como si se disolvieran en el aire antes de alcanzar cualquier significado. Él me escuchaba con una paciencia gélida, su expresión inmutable, y yo podía ver en sus ojos que no había una sola palabra que encontrara asidero en su corazón roto. Que mi teología, mis consuelos aprendidos, eran inútiles ante la inmensidad de su dolor, ante la cruda realidad de una hija que se apagaba lentamente. No había consuelo para él en la sabiduría de las Escrituras, no había paz en las promesas de la vida eterna, no había esperanza en el plan divino, cuando ese plan parecía dictar la agonía de su pequeña, misteriosa voluntad. Me interrumpió. Su voz apenas un hilo, pero cargada de un veneno insospechado, una amargura que quemaba. «Padre, ¿qué clase de voluntad es esta que tortura a una niña inocente? ¿Qué clase de amor es este que nos pide que nos arrodillemos mientras nuestra hija muere, segundo a segundo, ante nuestros ojos?» No tuve respuesta. Las palabras se me atascaron en la garganta. La lógica se desmoronó ante la contundencia de su verdad. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de su desesperación como un sudario sobre mis propios hombros, una carga que no podía mitigar. Mi trabajo, como capellán, era ofrecer consuelo, ser un puente entre el alma sufriente y la gracia divina. Pero en ese momento me sentí tan impotente como ellos. Las herramientas de mi oficio, las oraciones, las escrituras, el entendimiento teológico, parecían haberse oxidado, ineficaces ante la magnitud de la catástrofe personal que vivían Elena y Javier. Eran dos almas a la deriva, cada una aferrada a un cabo de la cuerda de la fe, pero tirando en direcciones opuestas, y yo, su pastor, no sabía cómo anudarlos de nuevo. Yo mismo, en la intimidad de mi propia capilla improvisada en el hospital, en las horas previas al amanecer, con el frío de la madrugada filtrándose por las ventanas, luchaba. Luchaba con mis propias dudas, con la imagen de Sofía, pequeña y frágil en su cama, sus ojos grandes y llenos de una inocencia que el dolor no había logrado borrar, observándome con una quietud que trascendía su edad. Era el tipo de mirada que te pregunta sin palabras, el tipo de sufrimiento infantil que desgarra el velo entre el cielo y la tierra, y te obliga a confrontar los misterios más profundos. Pedía a Dios una señal, una migaja de esperanza, no solo para ellos, sino también para mí. Necesitaba algo que pudiera ofrecer a esta familia rota, algo tangible que disipara la oscuridad que se cernía sobre ellos, algo más que mis palabras huecas. ¿Era mi fe también insuficiente? ¿Estaba mi propia confianza en el plan de Dios siendo puesta a prueba no por mi propia tribulación, sino por la de aquellos a quienes servía? Me sentía como un médico al que se le han agotado todos los remedios, observando el lento declive de un paciente, sabiendo que, a pesar de todo su conocimiento y su voluntad, la vida se le escapa entre los dedos. El silencio se hacía más denso en el hospital, el aire más pesado con las vidas suspendidas en un hilo. Y yo, Padre Miguel, seguía buscando esa señal, esa respuesta que el cielo parecía rehusarse a dar, como si Dios mismo hubiera apartado su rostro. Cada día que pasaba, el cuarto de Sofía se sentía más pequeño, más cargado de una expectativa lúgubre, como si el aire mismo se negara a moverse, denso con la espera de lo inevitable.
Los pitidos rítmicos de las máquinas, antes una señal de vida, ahora sonaban como un tic-tac de un reloj que se quedaba sin tiempo, un canto fúnebre electrónico que anunciaba el final. Elena seguía con su rosario, un soldado herido aferrado a su última arma, sus labios moviéndose en una danza silenciosa de súplica y resistencia. Javier, una sombra de su antiguo yo, se alejaba más y más, su ira un muro impenetrable entre él y cualquier consuelo, su espíritu encadenado por la desesperación. Y yo, su sacerdote, mi corazón dolido, continuaba mi vigilia, mi alma elevándose en una súplica constante, rogando por un milagro que parecía cada vez más improbable, sin saber, claro, que la respuesta, cuando llegara, no sería un susurro apacible ni un suave consuelo, sino un estruendo que rompería el silencio, un eco de una verdad que desafiaría toda lógica humana y revelaría el inescrutable poder de la gracia. La fe de todos nosotros, agrietada y vacilante, estaba a punto de ser confrontada con lo extraordinario, con lo incomprensible, con la irrupción de lo divino en la más mundana y trágica de las noches, y el escenario para esa irrupción se estaba preparando ya, en un lugar y de una manera que nadie, ni en sus sueños más descabellados, hubiera podido imaginar. El lienzo de nuestras vidas estaba listo para ser pintado con un trazo del pincel de Dios, un milagro que cambiaría para siempre la forma en que entendíamos la fe, la redención y el amor divino. El susurro de la desesperanza se había asentado como una niebla fría en el hospital, envolviendo los pasillos y las almas de quienes allí habitábamos. Había pasado la tarde en la capilla, mis rodillas cansadas en el reclinatorio, suplicando por la pequeña Sofía, por la fe desmoronada de sus padres, por una señal que mitigara la creciente duda que se arraigaba incluso en mi propio corazón. El silencio del que les hablé en el capítulo anterior, el que precede a una oración que se teme no será escuchada, era casi absoluto, solo roto por el suave zumbido de los aparatos médicos y el tenue murmullo de las enfermeras. Era un silencio denso, cargado de dolor y de preguntas sin respuesta. Pero ese silencio, queridos míos, estaba a punto de ser brutalmente destrozado. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de ocres y púrpuras, prometiendo un atardecer que pocos en San Judas Tadeo tendrían ánimo de contemplar, el caos irrumpió en urgencias con la fuerza de un huracán. No fue un susurro, no fue un lamento gradual. Fue un estruendo, una cacofonía repentina de sirenas ululantes, gritos ahogados y el inconfundible chirrido de las ruedas de camilla corriendo a toda velocidad. Estaba yo en mi pequeña oficina, revisando la lista de pacientes que requerían visita espiritual, cuando el primer eco de la conmoción llegó a mis oídos. Al principio pensé en el ruidoso trajín habitual de un hospital en hora punta, pero el crescendo era distinto. Más urgente, más visceral. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté de mi asiento sintiendo una punzada de inquietud en el pecho, una premonición de que algo grave había sucedido. Al asomarme al pasillo principal, vi a la gente corriendo, enfermeras con el rostro contraído en una expresión de alarma, médicos enfundándose guantes con prisa. El aire se cargó de un olor metálico y dulce, el inconfundible hedor de la sangre, mezclado con el omnipresente aroma a desinfectante. Un tiroteo entre bandas rivales, se murmuraba entre el personal. Una ola de violencia que, por desgracia, no era del todo ajena a nuestra ciudad, pero que rara vez invadía la santidad relativa de un hospital con tal ferocidad. El ala de urgencias se había convertido en un campo de batalla improvisado, donde la lucha por la vida se libraba con la misma intensidad que la que había precedido a las heridas. Vi a un par de policías entrar, con sus rostros tensos y sus manos en las pistolas, añadiendo una capa más de tensión a la ya volátil atmósfera. Fue en medio de ese torbellino de dolor, de sangre y de desesperación que trajeron a Ricardo Morales, el Cuervo, como era conocido en las calles. Su nombre, queridos hermanos y hermanas, era uno que los periódicos locales imprimían con una mezcla extraña de miedo y fascinación, una figura sombría del inframundo de la ciudad, un sicario cuyo rostro era sinónimo de violencia y muerte para muchos. Lo había visto en las noticias, por supuesto, sus ojos desafiantes, su mandíbula apretada, una imagen grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Lo vi por primera vez en una camilla, su cuerpo magullado y cubierto de sangre, mientras era empujado a toda prisa por dos enfermeros y un médico joven con el rostro pálido. Era un hombre joven, quizás de no más de 30 años, pero su rostro estaba endurecido por una vida de violencia, cincelado por la brutalidad, surcado por cicatrices que contaban historias de batallas libradas. No había un ápice de juventud en sus ojos cerrados, solo la expresión pétrea que solo la cercanía con la muerte puede conferir. Incluso en su estado inconsciente, había una aura de peligro a su alrededor, una sombra que parecía seguirlo. La habitación, ya tensa, pareció apretarse un poco más con su presencia. El silencio, el verdadero,
el que nos permitía reflexionar sobre el dolor de Sofía, se había roto definitivamente. Los médicos lucharon con la tenacidad y la dedicación que siempre he admirado en ellos, verdaderos servidores de la vida, incluso cuando se trata de aquellos que la han despreciado. Recuerdo haber visto al doctor Méndez, un cirujano experimentado con manos que parecían tener vida propia, inclinado sobre él, con el sudor perlado en su frente, sus movimientos precisos y rápidos, una danza desesperada contra la inminente oscuridad. Las máquinas pitaban con una urgencia febril, un coro de alarmas que se alzaba sobre el murmullo de la sala. Pero incluso con toda su ciencia y su pericia, incluso con la voluntad férrea de no ceder un solo ápice ante la muerte, uno podía sentir la inexorabilidad de la situación. Se decía que sus pecados lo habían alcanzado. Una frase dura, sí, pero que en el imaginario popular tenía su resonancia. La vida que había llevado, la siembra de violencia, parecía cosechar ahora su fruto amargo. El tiempo se estiró y se encogió en esa vorágine de actividad. Horas que parecían minutos, mientras la vida se aferraba a un hilo cada vez más débil. Finalmente, una de las enfermeras, con la voz quebrada por el agotamiento y la tristeza, se acercó a mí. «Padre Miguel», dijo, su mirada suplicante. «El paciente de la cama 7. Es el cuervo. Los doctores lo han intentado todo, pero...». No necesitaba que terminara la frase. Comprendí. El ineludible desenlace había llegado. Me había preparado para estas llamadas innumerables veces a lo largo de mis años como capellán. Uno nunca se acostumbra del todo, pero se aprende a aceptarlas con una serena resignación, con la esperanza de que, incluso en el último aliento, Dios pueda obrar su misericordia. Fui llamado para darle la extrema unción. Es un momento sagrado, un sacramento de curación, de consuelo espiritual y de preparación para el viaje final hacia el Padre. Caminé por los pasillos, ahora un poco más tranquilos, el epicentro del caos habiéndose movido a la sala de operaciones para otros heridos. En mi mano llevaba el pequeño estuche con los óleos sagrados. Cada paso era una oración, un recordatorio de que mi deber era servir a todas las almas, sin importar su pasado, su fama o la oscuridad que las hubiera envuelto en vida. Todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y todos merecemos su misericordia en la hora de nuestra muerte. Cuando llegué a la cama donde Ricardo Morales había sido trasladado, su cuerpo inerte yacía bajo una sábana blanca. Un médico, con el rostro grave, me confirmó lo que ya sabía. Ya había muerto. El monitor a su lado emitía una línea plana y constante. El silencio sepulcral que sigue a la furia de la tormenta. Ya no había pulsaciones. Ya no había aliento. Solo la quietud gélida que anuncia el fin de la existencia terrenal. Me acerqué a la cama. La piel de Ricardo Morales estaba pálida, casi cerúlea, su boca entreabierta en un último suspiro que no había encontrado el aire para escapar. Sus ojos, ahora cubiertos por los párpados, ya no reflejaban la dureza de la vida que había llevado. Ahora, simplemente eran ventanas cerradas a un mundo que lo había rechazado, y al que él había rechazado a su vez. Mientras recitaba las oraciones sobre su cuerpo inerte, mis palabras eran un murmullo en la quietud de la habitación, un eco de la antigua plegaria de la iglesia. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Aunque su cuerpo ya había cedido a la muerte, la Iglesia nos enseña la importancia de la oración por el alma y la extrema unción, administrada incluso después del deceso, si hay una remota posibilidad de que la persona haya estado viva al momento de la administración. Es un acto de fe en la ilimitada misericordia de Dios. Era un acto de esperanza, de súplica por un alma que había de enfrentarse a su Creador. Sentí una profunda tristeza, una melancolía que se instaló en el centro de mi pecho. No era una tristeza por la pérdida de un criminal, no, porque sabía el daño que había infligido, el dolor que había causado a tantas familias. Mi tristeza era por un alma creada a imagen y semejanza de Dios, que se había perdido tan terriblemente en el laberinto de la violencia y la desesperación. Pensé en la infinita bondad de nuestro Padre Celestial, en su deseo de que ninguna de sus ovejas se pierda. Pensé en la parábola del hijo pródigo, en el pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la única perdida. ¿Podría esta alma, tan profundamente extraviada, haber encontrado un atisbo de arrepentimiento en sus últimos momentos? ¿Un gemido silencioso? ¿Un ruego inaudible a Dios en la agonía final? Solo Dios lo sabía. Pero mi deber era interceder, ofrecer el consuelo y la esperanza de la salvación, incluso en la más oscura de las muertes. Observé su rostro, ahora desprovisto de la ferocidad que lo había caracterizado. En la muerte, todos somos iguales, despojados de nuestros títulos, de nuestras riquezas, de nuestros pecados. Solo queda el alma desnuda, pronta a presentarse ante su juez.
Y a ese juez, sabía yo, le agrada la misericordia más que el sacrificio. Mis palabras eran un puente, un último intento de conectar esa alma errante con el amor infinito que la creó. Mientras ungía con el óleo sagrado su frente y sus manos, sentí el frío de su piel, el silencio absoluto que emanaba de él. Pensé en su vida, una vida de la que solo conocía los titulares y los rumores. ¿Qué lo había llevado por ese camino? ¿Qué dolor? ¿Qué injusticia? ¿Qué desesperación lo había moldeado hasta convertirlo en el Cuervo? No lo sabía, y quizás nunca lo sabría, pero la compasión llenó mi corazón. Compasión no por el criminal, sino por el ser humano que, en algún momento de su existencia, había sido un niño inocente, un hijo de Dios con un potencial ilimitado para el bien. Recité las oraciones para los difuntos, las palabras llenas de esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Pedí por su perdón, por la purificación de su alma, para que pudiera ser recibido en el reino de la luz. Era un acto de fe profundo, un acto que afirmaba la creencia de que, incluso para el pecador más empedernido, la gracia de Dios puede llegar hasta el último aliento. Una vez terminado el rito, me aparté de la cama. El cuerpo de Ricardo Morales, que minutos antes había sido el centro de una lucha frenética entre la vida y la muerte, era ahora una masa inerte, silenciosa y fría. Su caso estaba cerrado. Para el hospital era un expediente más que archivar. Para la ciudad, una historia de violencia que había llegado a su fin. Y para mí, un alma por la que había rezado, entregada a la inescrutable voluntad de Dios. Su cuerpo sería enviado a la morgue, a la fría y anónima quietud que esperaba a todos los difuntos, sin importar su nombre o su historia. Fue un final definitivo, un cierre rotundo para una vida tan tumultuosa. Dejé la habitación en silencio, el peso del día y de la muerte de ese hombre desconocido sobre mis hombros. Regresé a mi oficina, o quizás a la capilla, para encontrar un momento de oración y reflexión. El contraste con el dolor silencioso de Sofía y su familia no podía ser más marcado. Allí, una niña inocente, sufriendo sin merecerlo. Aquí, un hombre que había sembrado el caos, encontrando su fin violento. Dos extremos del espectro de la vida humana, y yo, un humilde sacerdote, testigo de ambos, intentando encontrar el hilo conductor de la misericordia de Dios en medio de tanto sufrimiento y tanta oscuridad. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros podía ni siquiera empezar a concebir en ese momento, era que el capítulo de Ricardo el Cuervo Morales no estaba, de hecho, cerrado. Su cuerpo yacía inerte en la morgue, frío y silencioso, pero el drama de su alma y el papel que Dios le tenía reservado apenas estaba comenzando. La mano de Dios, en su infinita sabiduría y con sus caminos inescrutables, estaba a punto de tejer un milagro que desafiaría toda lógica, conectando estas dos vidas dispares de la manera más inesperada y sorprendente. El cuervo, el sicario, el alma perdida por la que acababa de rezar, estaba a punto de convertirse en un mensajero de la gracia divina, un ángel, y el hospital, nuestro Hospital General de San Judas Tadeo, sería el mudo testigo de una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la fe, la redención y el amor de Dios. La noche se desplegó sobre el Hospital General de San Judas Tadeo, no como un manto suave y reconfortante, sino como un sudario oscuro y pesado, tejiendo su penumbra sobre cada pasillo, cada habitación. La luna, si es que se atrevió a asomarse, quedó oculta tras un velo de nubes grises, como si el propio cielo se negara a presenciar la escena que se desarrollaba dentro de los muros estériles. Horas antes había recitado las oraciones por Ricardo Morales, el cuervo, su cuerpo inerte en la fría plancha de la morgue, un alma más que se marchaba a rendir cuentas ante su creador. Mi mente, sin embargo, estaba ahora completamente absorta en otra vida, una que se aferraba a este mundo con la fragilidad de una hoja marchita en el umbral del otoño. No podía saber, no podía siquiera empezar a concebir, que el destino de estas dos almas, tan dispares en su recorrido terrenal, estaba a punto de entrelazarse de una manera que desafiaría toda lógica humana y llenaría de asombro los corazones más endurecidos. El aire de la noche en el hospital tiene una cualidad particular, un silencio que no es ausencia de sonido, sino la suma de incontables susurros de dolor, de esperanza contenida, de resignación. Esa noche, el silencio era casi palpable, una densa capa que presagiaba lo inevitable. Caminaba por los pasillos, mis pasos resonaban amortiguados en el linóleo pulido. Cada sombra parecía alargarse y bailar con una vida propia, reflejando el oscuro rincón de mi propio corazón. Sentía el peso de mi sotana, la cruz de mi pectoral, no como símbolos de consuelo, sino como recordatorios de la inmensidad de la tarea que me había sido encomendada, y de la pequeñez de mis propias fuerzas frente a un dolor tan abismal. La llamada del doctor Ríos, el médico a cargo de Sofía, llegó con la sutileza de un golpe en el cristal del alma. Su voz, generalmente tan profesional y serena,
Tenía un matiz de cansancio y una tristeza apenas contenida. «Padre Miguel», dijo, su tono pausado, «creo que es hora. Los padres están aquí. ¿Podría acompañarnos? Es hora». 2 palabras que, en el lenguaje de un hospital, no necesitan ser explicadas. Son el preámbulo a la rendición, el último acto de una tragedia que se ha gestado con una lentitud cruel. Un nudo se formó en mi estómago, una fría certeza que ya había anticipado con cada respiración trabajosa de la pequeña Sofía en los últimos días. Me dirigí a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el lugar donde la vida y la muerte danzan en una balanza precaria, donde la fragilidad de la existencia humana se revela en su forma más pura y desarmadora. La UCI pediátrica es, para mí, una de las capillas más sagradas y aterradoras del hospital. Allí, la inocencia del sufrimiento infantil pone a prueba las convicciones más profundas, forzándonos a mirar la vulnerabilidad de la creación de Dios con ojos que a menudo no comprenden. Al llegar al cuarto 204, me detuve un momento frente a la puerta, respirando hondo. Pude escuchar el tenue y rítmico pitido de las máquinas que aún se esforzaban por sostener la vida de Sofía, un eco mecánico del latido de su corazón que se desvanecía. Empujé la puerta suavemente y entré. La habitación estaba sumida en una penumbra acogedora, solo interrumpida por la suave luminiscencia de los monitores y una pequeña lámpara de noche que proyectaba un halo dorado alrededor de la cama. El ambiente era pesado, cargado de una quietud que gritaba desesperación. El doctor Ríos estaba de pie al pie de la cama. Su postura era la de un hombre que había librado una batalla honorable, pero que finalmente se había visto obligado a aceptar la derrota. Su rostro, surcado por líneas de fatiga, reflejaba una empatía que iba más allá de su deber profesional. Era un buen hombre, el doctor Ríos, un hombre de ciencia cuya fe residía en la capacidad de la medicina para curar. Y ver el fracaso de esa fe en un caso como el de Sofía le afectaba profundamente. Mi mirada se posó en la cama, en la pequeña figura de Sofía. Tenía apenas 7 años, pero parecía mucho más pequeña, casi etérea. Su piel, antes rosada y vibrante, ahora era de un pálido cerúleo, casi translúcido. Sus labios, que deberían haber sonreído con la alegría de la infancia, estaban secos y agrietados. El cabello castaño, fino y disperso por los tratamientos, se extendía como un halo frágil sobre la almohada blanca. Una maraña de tubos y cables conectaba su diminuto cuerpo a las máquinas que marcaban el ritmo de su vida moribunda. Los monitores mostraban líneas erráticas y débiles, una melodía desafinada que anunciaba el final inminente de la canción. El pequeño pecho de Sofía apenas se movía. Sus respiraciones eran suspiros casi imperceptibles, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones exhaustos. Cada uno de sus movimientos era una batalla que su pequeño cuerpo ya no podía librar. A un lado de la cama, Elena, la madre de Sofía, estaba hundida en un sillón, su cuerpo doblado sobre sí mismo. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar, pero en ese momento no había lágrimas, solo un gemido sordo que se escapaba de sus labios. Un sonido primal de dolor que resonaba en la quietud de la habitación. Sus manos, que tantos rosarios habían desgranado en los últimos meses, ahora estaban aferradas a una pequeña mano de Sofía, pálida y fría. Sus nudillos estaban blancos por la presión, como si tratara de infundirle vida a su hija solo con la fuerza de su amor. «Mi niña», susurró Elena, su voz rota, apenas audible. «Mi pequeña Sofía». En ese momento, la fe que la había sostenido, que había sido su baluarte contra la crueldad del cáncer, parecía haberse desmoronado, dejando al descubierto una desolación inmensa. Su rosario, que siempre llevaba consigo, ahora colgaba inerte de su muñeca, un símbolo de una esperanza que se extinguía. Javier, su esposo y padre de Sofía, se encontraba de pie junto a la ventana, dándole la espalda a la escena. Su cuerpo estaba rígido, tenso, como una estatua de mármol cincelada por el dolor y la rabia. No lloraba. No hablaba, pero la línea de sus hombros y la tensión en su cuello gritaban una agonía silenciosa. Su fe, aquella que se había astillado y convertido en ira contra un Dios que permitía tal sufrimiento, se había transformado en un muro infranqueable. Había pasado de la súplica a la acusación, y ahora, en este momento final, su postura era un acto de protesta desesperada contra el destino, contra el cielo, contra todo lo que había creído. No podía mirar a su hija, no podía enfrentar la cruda realidad de la derrota. Su amor por Sofía era tan vasto, tan puro, que la incapacidad de protegerla lo había destrozado. Me preguntaba qué ecos de mi propia conversación con él resonarían en su mente ahora. ¿De qué sirve rezar si él no escucha? La pregunta se cernía sobre nosotros como un espectro, sin respuesta, sin consuelo. Me acerqué a la cama, sintiendo el aire espeso y denso alrededor de Sofía. Mis rodillas se doblaron de forma casi involuntaria y me arrodillé, mi mirada fija en el pequeño rostro de la niña.
La impotencia era un veneno que corría por mis venas, un sentimiento que, a pesar de mis años de sacerdocio y de haber presenciado innumerables despedidas, nunca dejaba de desgarrarme. He estado en muchos lechos de muerte, consolando a moribundos y a sus familias, pero la muerte de un niño tiene una brutalidad única, una injusticia que hiere la sensibilidad del alma. ¿Cómo se explica a unos padres el propósito de tal sufrimiento? ¿Cómo se les ofrece consuelo cuando el consuelo parece una burla cruel? Mis palabras, mi fe, mis oraciones, a menudo se sentían huecas frente a la inmensidad de su dolor. Dios mío, oré en silencio. Dios de toda compasión y misericordia, ¿por qué? ¿Por qué esta pequeña, esta inocente alma? Dame una señal, Señor, una migaja de esperanza para esta familia rota. Pero el silencio de Dios era atronador, o eso me parecía en mi propia desesperación. No había respuestas fáciles. No había palabras mágicas que pudieran aliviar el tormento que se cernía sobre nosotros. Solo la cruda realidad de la fragilidad humana. El doctor Ríos se aclaró la garganta, rompiendo el silencio con la gentileza de quien sabe que cada palabra es un clavo en el ataúd de la esperanza. Elena, Javier, comenzó, su voz suave, casi un susurro. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Su cuerpo está muy cansado. Ha luchado con una valentía increíble. Ahora es momento de dejarla descansar. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. Elena soltó un nuevo gemido, un sonido más profundo, más desesperado que los anteriores, y se derrumbó completamente sobre el pequeño cuerpo de su hija. Sus sollozos eran el único sonido en la habitación que cortaba la quietud con una agudeza dolorosa. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus lágrimas caían sobre la sábana blanca, manchándola como si fueran gotas de la sangre de su propio corazón. Javier, a pesar de su postura rígida, giró ligeramente la cabeza, y pude ver la línea de su mandíbula apretada, el nudo en su garganta. No podía llorar. Su dolor se había solidificado en una roca inamovible de ira y desesperación. Era el momento, el viático, las oraciones para acompañar a un alma en su viaje final hacia Dios. No era solo un rito, era un acto de amor, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una promesa de la misericordia divina para el alma que partía. Me levanté lentamente, mi corazón pesado como el plomo. Tomé mi pequeño estuche de los santos óleos, mi estola morada que ya conocía tantas despedidas, y me acerqué aún más a la cama. Mis manos temblaban ligeramente mientras realizaba los preparativos. «Hermanos», comencé, mi voz intentando sonar firme, pastoral, pero sintiendo la fragilidad de mi propia convicción. Nos reunimos en este momento de profundo dolor para encomendar a nuestra querida Sofía a la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial. Su vida, aunque breve, ha sido un testimonio de inocencia y pureza. En su fragilidad, nos ha recordado la preciosidad de cada aliento, la ternura de la creación de Dios. Miré a Elena, sus hombros temblaban bajo el peso de su dolor. Miré a Javier, cuya espalda aún me ofrecía una pared de resentimiento silencioso. Mi corazón se encogió. ¿Cómo podían estas palabras penetrar la armadura de su sufrimiento? Comencé a recitar las oraciones, mi voz resonando en el silencio opresivo de la habitación. Por el santo viático del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, el Señor te conforte y te fortalezca en el camino. Que Él que quiso morir por ti, te salve y te conduzca a la vida eterna. Con cuidado, tomé una pequeña porción del Santísimo Sacramento, el pan consagrado que es el cuerpo de Cristo, y lo coloqué suavemente sobre los labios entreabiertos de Sofía. Era un gesto simbólico, pues apenas podía tragar, pero era la promesa de la vida eterna, el último alimento para el viaje. En ese instante, su pequeño cuerpo se convulsionó ligeramente, una última y débil lucha, como una mariposa batiendo sus alas por última vez. Luego ungí su frente con el óleo de los enfermos, trazando una cruz sobre su piel pálida. Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te asista el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Mientras recitaba las antiguas palabras, sentí una extraña mezcla de paz y desesperación. Paz, porque sabía que estaba cumpliendo con mi deber sagrado, guiando a esta pequeña alma hacia los brazos de Dios. Desesperación, porque la lógica humana gritaba la injusticia de todo aquello. Los monitores que antes pitaban erráticamente, ahora mostraban líneas aún más débiles, casi planas. El pequeño punto de luz que representaba el latido de su corazón parpadeaba con una languidez aterradora. El tiempo se dilató, cada segundo se estiraba en una eternidad. Elena había levantado la cabeza, sus ojos fijos en el monitor, como si pudiera con la fuerza de su voluntad hacer que las líneas volvieran a la vida. Javier finalmente se había girado,
sus ojos vacíos, inyectados en sangre, contemplando la inevitable verdad. Era el momento más oscuro, la rendición final de la esperanza humana ante lo inevitable. La fe de todos nosotros, de Elena, de Javier, e incluso la mía, estaba siendo puesta a prueba en el crisol de la muerte. No había palabras, no había oraciones que pudieran detener lo que estaba a punto de suceder. Solo un silencio expectante, lleno de dolor y resignación, un lienzo oscuro sobre el cual, sin que lo supiera, la mano de Dios estaba a punto de pintar un milagro que desafiaría toda lógica y encendería una luz en la más profunda de las tinieblas. Y entonces, en aquel silencio cargado de rendición, el lienzo oscuro fue tocado por un pincel invisible. El lamento de Elena se había ahogado en un murmullo de terror cuando el pitido del monitor, hasta ese momento un ritmo débil pero persistente, se alargó. Un solo, monótono y cruel beep resonó en la habitación, cortando el aire como una hoja afilada. El corazón de la pequeña Sofía se había detenido. Para la ciencia era el final. Para la esperanza era la última gota de oscuridad. Mis ojos se cerraron instintivamente. Las oraciones del viático se detuvieron en mis labios como si las palabras, de pronto, se hubieran vuelto ceniza. Elena se desplomó aún más sobre el pequeño cuerpo de su hija. Un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de su ser, un sonido que era la encarnación del dolor absoluto. Javier se quedó inmóvil, su espalda aún hacia nosotros, pero su rigidez era la de una estatua que acababa de ver su mundo desmoronarse. En ese instante de desolación, un momento que debería haber sido el epílogo de la tragedia, ocurrió algo que desafió toda comprensión. El sonido del pitido prolongado aún zumbaba en mis oídos, pero extrañamente ya no parecía tan agudo, tan final. Una calma inusual, casi palpable, comenzó a llenar la habitación. No era el silencio de la ausencia, sino el de una presencia. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más solemne, saturado de una expectación que no era humana. Abrí los ojos, sin saber qué buscar, y lo primero que vi fue a Sor Lucía. La enfermera, una mujer de fe inquebrantable y nervios de acero, se había llevado una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par en una mezcla de terror y asombro que nunca antes le había visto. Su dedo tembloroso, lentamente, se alzó para señalar hacia el lado de la cama de Sofía. Mi mirada siguió la dirección de su gesto, y lo que vi desafió la razón. Pulverizó la lógica y arrancó un grito silencioso de mi propia alma. Allí estaba él, de pie, tan real como el aire que respirábamos, inconfundiblemente Ricardo, el Cuervo Morales. Mi mente, adoctrinada en la lógica de este mundo, intentó racionalizarlo. ¿Una alucinación? ¿El cansancio, el estrés, el trauma de la muerte me jugaban una mala pasada? Pero no, Sor Lucía lo veía, y su expresión era la de alguien que era testigo de lo imposible. No era el criminal ensangrentado y roto que había visto unas horas antes en urgencias, ni el cuerpo inerte y frío que dejé en la morgue. Las marcas de la violencia, la dureza que había cincelado su rostro en vida, habían desaparecido. Estaba vestido con ropas sencillas y limpias, de un blanco que parecía absorber y emitir luz al mismo tiempo. Su semblante, antes una máscara de desafío y desesperación, se había transformado en una expresión de una paz tan profunda, tan serena, que rayaba en lo divino. No había rastro de la brutalidad que había caracterizado su existencia. En su lugar irradiaba una mansedumbre que no le pertenecía, una humildad que no había conocido. Sus ojos, antes llenos de sombras, brillaban con una luz interna que reflejaba algo puro, algo redimido. Era como si, en el umbral de la muerte, la gracia de Dios hubiera esculpido en él una nueva imagen, una que yo, Padre Miguel, jamás habría creído posible. La luz que lo bañaba no provenía de ninguna lámpara de la habitación. Era una luminiscencia suave, etérea, que lo envolvía como un sudario resplandeciente, haciendo que los bordes de su figura parecieran difuminarse, como una silueta contra el sol. No había sombras a sus pies. Sus pies no tocaban el suelo de forma ordinaria. Más bien, parecía flotar apenas unos centímetros por encima. Su presencia era de una ligereza que negaba la gravedad. Mis ojos escudriñaban cada detalle, intentando encontrar la trampa, la explicación mundana, pero no había ninguna. Era una visión pura, inmaculada, y mi corazón, aunque aún golpeado por el miedo a lo desconocido, empezó a llenarse de una reverencia inefable. Elena, que había levantado la cabeza al sentir el cambio en el ambiente, lo vio también. Sus sollozos se cortaron abruptamente, transformándose en un hipo de asombro. Javier, sintiendo la extraña quietud, finalmente se giró. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca se entreabrió. El dolor y la rabia que habían dominado su rostro fueron reemplazados por una estupefacción que rozaba la locura. La figura de Ricardo, o de lo que ahora era Ricardo, levantó una mano.
No había prisa en su movimiento, solo una deliberada y santa lentitud. La sostuvo sobre la frente de Sofía sin llegar a tocarla. Sus dedos, antes quizás manchados de sangre y pecado, ahora resplandecían con esa misma luz suave. Un rayo imperceptible, o quizás solo la emanación de su presencia, pareció fluir desde su mano hacia la pequeña frente de la niña. En ese instante, un pulso de energía, de vida, de pura voluntad divina pareció latir en el aire. Y entonces, sucedió. El monitor cardíaco, que hasta hacía un instante solo emitía el sonido de la muerte, explotó de nuevo en un ritmo, pero no era un ritmo débil o errático. Era fuerte, perfecto, saludable. Un bip, 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 rítmico, constante, vibrante, que llenó la habitación con la música de la vida regresando. Mis ojos se fijaron en la pantalla. Las líneas que antes eran planas ahora danzaban con una vitalidad asombrosa. Pero no solo eso. El pequeño pecho de Sofía, que apenas se movía, comenzó a subir y bajar con una regularidad profunda. Un color cálido, rosado, empezó a regresar a sus mejillas pálidas. Un suspiro ligero escapó de sus labios, y sus pequeños dedos, que habían estado fríos, parecieron curvarse ligeramente. El tiempo pareció detenerse y acelerarse a la vez. El rostro de la figura del cuervo se inclinó ligeramente. Una tenue sonrisa de una belleza desgarradora apareció en sus labios. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz cumplida, de un propósito divino alcanzado. Sus ojos, llenos de esa luz inmaculada, se posaron por un instante en los míos, luego en Elena, en Javier, como si nos traspasara una verdad insondable. Y justo cuando intenté dar un paso, quizás para acercarme, para entender, para postrarme, la figura se desvaneció. No hubo sonido, no hubo explosión de luz, no hubo corrientes de aire. Simplemente se deshizo, como el humo de una vela recién apagada que se disuelve en la oscuridad, dejando solo la fragancia de su presencia en el aire. Se fue, tan inexplicablemente como había llegado. La habitación, un instante antes bañada en la luz etérea, volvió a la luz fría de los fluorescentes del hospital. Pero el silencio expectante que había precedido a la visión había sido reemplazado por otro tipo de silencio, uno de asombro aturdido, de incredulidad santa. El bip, 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 constante del monitor era ahora el único sonido audible, un testimonio irrefutable de lo que acabábamos de presenciar. Mis rodillas se doblaron ligeramente, no por debilidad, sino por el peso de la revelación. Elena dejó escapar un grito, esta vez no de dolor, sino de una esperanza tan furiosa que dolía. Sus manos temblorosas se alzaron para tocar las mejillas de Sofía, y las lágrimas que ahora derramaba eran de puro milagro. Javier, con el rostro desencajado, se lanzó hacia la cama, sin poder creer lo que sus ojos le mostraban. Habíamos visto lo imposible, habíamos sido testigos de la mano de Dios, manifestada en el lugar y la forma menos esperados. Habíamos visto lo imposible, habíamos sido testigos de la mano de Dios, manifestada en el lugar y la forma menos esperados. En el instante siguiente a que aquella figura, bañada en luz celestial, se desvaneciera, el aire del cuarto 204 se hizo pesado con una mezcla de caos y un asombro tan denso que casi se podía tocar. Los gritos de Elena, que pasaron de la desesperación a un llanto eufórico, y la incredulidad petrificada de Javier, fueron interrumpidos por la irrupción abrupta del personal médico. Los monitores que un momento antes habían anunciado la partida de Sofía, ahora cantaban con el ritmo constante y potente de una vida que regresaba, vibrante y fuerte. La enfermera de turno, la buena de Sor Lucía, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, intentaba balbucear una explicación a la doctora Morales, la jefa de pediatría, quien, con su pragmatismo científico, estaba revisando los gráficos con una expresión de desconcierto absoluto. Las líneas que trazaban la actividad cardíaca y respiratoria de Sofía eran, sencillamente, perfectas, impecables, como si jamás hubiera habido una enfermedad, como si el cáncer que la devoraba se hubiese evaporado en el éter. Sofía, que apenas segundos antes estaba al borde del abismo, ahora respiraba profundamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con una regularidad asombrosa. El color regresaba a sus mejillas, borrando el tono cianótico que la había acompañado durante días. «Una remisión espontánea», exclamó la doctora Morales, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Era una frase que se usa en medicina cuando no hay otra explicación. Un eufemismo para decir, no tenemos idea de lo que pasó. Pero los ojos de la doctora Morales, que tan acostumbrados estaban a la lógica fría de la ciencia, ahora contenían una chispa de... ¿qué? ¿Miedo? ¿Asombro? Algo que la perturbaba más allá de lo profesional. Mientras los médicos se movían frenéticos, susurraban, se consultaban, sus instrumentos ya no parecían capaces de descifrar el milagro que tenían ante sí. El ambiente vibraba con la energía de lo inexplicable. Para ellos era un evento médico extraordinario. Para mí y para Sor Lucía era algo más profundo, algo sagrado.
Sabíamos que habíamos presenciado una transgresión de las leyes naturales, una intromisión directa de lo divino. Mi mente, que segundos antes estaba anclada en la contemplación de un alma a punto de ascender, ahora bullía con una pregunta urgente, una necesidad casi visceral de confirmar la imposibilidad. La figura, el cuervo. «Sor Lucía», dije, mi voz apenas un susurro que luchaba por abrirse paso entre el bullicio creciente del cuarto. Mis ojos, llenos de una determinación nueva y sobrecogedora, se encontraron con los suyos. Ella, entendiendo sin necesidad de más palabras, asintió con una vehemencia que no le conocía. «Tenemos que ir a la morgue». Salimos de la habitación como dos sombras en un torbellino de actividad. Cada paso por los pasillos, antes tan lentos y meditativos en mis rondas habituales, se sentía ahora como una carrera contra el tiempo, contra la lógica, contra el mismo concepto de la realidad. El brillo estéril de los fluorescentes del hospital parecía más frío, más crudo, como si la luz sagrada que había inundado el cuarto de Sofía hubiera dejado un vacío que ni siquiera la electricidad podía llenar. Recorrimos el laberinto de corredores, nuestras sandalias resonando en el silencio relativo de esa ala del hospital que dormía. La urgencia en mi pecho no era de pánico, sino de una imperiosa necesidad de confirmación, de atar cabos que se negaban a unirse. Finalmente llegamos a la morgue, un lugar al que nunca iba sin un nudo en el estómago, incluso después de tantos años. Era un espacio donde el frío metálico y el olor acre a desinfectante se aferraban a todo, donde la vida terminaba su danza. El celador nocturno, un hombre mayor y de pocas palabras, nos miró con una mezcla de sorpresa y hastío cuando le pedí acceso al área de refrigeración. Sus ojos, acostumbrados a la monotonía de la noche y la silenciosa procesión de los muertos, expresaron una clara interrogación. ¿Qué hacía un sacerdote y una monja, con el rostro pálido y los ojos brillantes, allí a esas horas? «Padre, ¿está seguro? Acaban de traerlo». «Ricardo Morales», dijo, señalando hacia una de las planchas de metal. Con un temblor en las manos, que no era de miedo sino de reverencia ante el misterio inminente, deslicé la pesada bandeja de acero. Y allí estaba. No había error posible. El cuerpo sin vida de Ricardo, el Cuervo, Morales, yacía sobre la plancha, exactamente como lo había dejado apenas unas horas antes. La etiqueta con su nombre y la hora de su deceso aún colgaba de su dedo gordo del pie. Su rostro, antes endurecido por la violencia y ahora marcado por la muerte, era el mismo que había visto en urgencias y sobre el que había pronunciado las palabras de la extrema unción. Estaba frío, rígido, innegablemente muerto. El aire de la morgue pareció congelarse a mi alrededor, no solo por la baja temperatura, sino por la cruda y brutal contradicción. Aquel hombre, este cuerpo inerte y sin vida, no podía haber estado en el cuarto 204. Era imposible, una burla a toda la lógica, a todas las leyes que rigen el mundo físico. Y sin embargo, Sor Lucía y yo lo habíamos visto, no como una alucinación compartida, sino con una claridad nítida, bañada en una luz que no era de este mundo. Lo habíamos visto levitar su mano sobre Sofía y la vida había regresado. El misterio no tenía explicación terrenal, no cabía en ningún manual de medicina, en ningún tratado de filosofía. Aquello era un milagro puro y duro. Un acto de la divina misericordia, tan incomprensible como sublime. Dios, en su infinita y misteriosa sabiduría, había permitido lo impensable. Había tomado el alma de un pecador arrepentido, porque ¿quién puede saber los últimos pensamientos de un hombre moribundo, incluso de un criminal? Y la había convertido en un ángel mensajero, un instrumento de su poder sanador, manifestado en el lugar más profano, a través de la figura más improbable. Mi corazón se llenó de una piedad abrumadora por Ricardo. En su último aliento, en ese instante final en que el velo entre la vida y la muerte se desgarra, ¿habría clamado por perdón? ¿Habría habido una pizca de arrepentimiento, una chispa de anhelo por redención en su alma atormentada? Si es así, Dios lo había escuchado. Y en un giro que solo el Creador podría orquestar, había usado a este hombre, Ricardo, el Cuervo Morales, no para condenarlo, sino para un acto de pura gracia. Un milagro para salvar a una niña inocente de la muerte, y quizás para salvar también el alma de aquel hombre, dándole un propósito sagrado en el umbral de la eternidad. Un acto de amor que trascendía el juicio humano, que desafiaba nuestra limitada comprensión del bien y del mal. La misericordia de Dios no tiene límites, ni expectativas, ni juicios. Y esa noche, en el frío de la morgue, lo sentí hasta la médula de mis huesos. Sofía, mi querida Sofía, se recuperó por completo. Los días siguientes fueron una vorágine de incredulidad por parte del personal médico. Las pruebas mostraban una remisión total, inexplicable, un cuerpo que se había levantado de las cenizas de la enfermedad terminal como un Lázaro moderno. Los doctores hablaban de remisión espontánea, un término aséptico para algo que desafiaba toda su lógica científica.
Pero los que estuvimos en el cuarto 204 esa noche, los que habíamos sentido la luz, visto la figura y escuchado el latido resurgir, sabíamos la verdad. No fue espontáneo, fue divino. La fe de Elena, que había sido una vela casi apagada, ahora brillaba con la intensidad de un faro. Ya no era una fe de súplica desesperada, sino una certeza radiante, una alegría que iluminaba cada fibra de su ser. Verla caminar por los pasillos, no con el rostro contraído por la angustia, sino con una paz serena y una sonrisa agradecida, era un milagro en sí mismo. Su rosario, antes apretado con nudillos blancos de tensión, ahora se deslizaba entre sus dedos con la suavidad de una oración de pura gratitud. Y Javier, Javier. Su ira, que había sido como una armadura impenetrable alrededor de su corazón, se derritió en un torrente de lágrimas incontenibles. Lo vi arrodillarse junto a la cama de Sofía, no en un gesto de desesperación, sino de pura, abrumadora gratitud. Su cuerpo, antes rígido y distante, ahora se curvaba en una humildad que nunca creí posible. Desde aquella noche, Javier se convirtió en el hombre más devoto que he conocido. Volvió a la iglesia no por obligación, sino por un profundo anhelo de comulgar con la fuente de tal misericordia. Su fe, reconstruida desde sus cimientos, era una roca inamovible, un testimonio viviente del poder transformador de Dios. La historia de El Ángel del Cuervo se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos del hospital. Una leyenda que se contaba a media voz entre el personal de turno, entre las enfermeras y los celadores. Un recordatorio constante de que la gracia de Dios no está limitada por nuestra lógica humana, ni por las etiquetas que ponemos a las personas, ni por las paredes estériles de un hospital. Es una historia que ha consolado a muchos, que ha ofrecido una chispa de esperanza en las noches más oscuras de este lugar de dolor y sanación. A menudo, al caer la noche, me siento en la pequeña capilla del hospital y mis pensamientos vuelven a esa noche. Me recuerda que la redención es posible para todos, incluso para aquellos que parecen más allá de ella. Hasta el último suspiro es un eco silencioso del ladrón en la cruz, a quien Cristo prometió el paraíso. Los caminos de Dios son verdaderamente inescrutables, mis hermanos. No podemos comprender la profundidad de su amor, ni la sabiduría de sus designios. Él no elige a los perfectos, a los sin mancha, a los impecables como sus mensajeros. No, Él elige a los quebrantados, a los pecadores, a los que la sociedad descarta, para mostrarnos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, para que nadie pueda jactarse de su propia virtud, sino solo de su infinita misericordia. Y esa, mis queridos hijos, es la lección más grande y esperanzadora de todas, que en el corazón de un hospital, en la oscuridad de una morgue y en el alma de un hombre perdido, la luz de Dios puede brillar más fuerte, trayendo sanación donde solo había desesperación y redención donde solo se veía condena. Es una verdad que nos eleva, que nos perdona, que nos ama sin medida y que nos invita a confiar, incluso cuando todo parece perdido. Amén.